Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Muy feliz sábado para todos. Estamos comenzando la transmisión de nuestro culto online de la Iglesia Adventista de Florida. Mi nombre es Pablo Ale, anciano de la iglesia, y le damos la bienvenida a nuestro culto virtual. Queremos decirle, como ustedes saben, que tanto esta parte como todas las partes que van a ver han sido grabadas en nuestras casas y editadas y puestas allí en el canal de YouTube por Brian Muhammad, al cual le agradecemos muchísimo. Así que estamos haciendo nuestro culto en casa y ustedes seguramente también nos están viendo desde su casa. ¿Cómo comenzamos cada culto en nuestra iglesia? Cantando. Y así también lo vamos a hacer hoy en nuestro culto online. Y el departamento de música ha elegido un himno muy lindo. Es el número 435. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Tiene una letra muy linda, es ideal para esta época. Así que vamos a proyectar lo que ha preparado el departamento de música y vamos a cantar todos juntos en nuestras casas este hermoso himno. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Muchas gracias al departamento de música por este hermoso himno. Espero que hayan cantado en su casa. Y ahora, después del himno, vamos a encomendar este culto a Dios por medio de una oración.
Así que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este sábado, te agradecemos por este culto online que podemos estar celebrando. Encomendamos a ti cada una de las partes de este culto y especialmente al pastor Diego Barrenti, que va a tener el sermón, el pan de vida para todos nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, estamos muy felices de poder estar aquí para compartir la escuela sabática, el sermón y otras partes muy lindas. Pero antes queríamos darle 3 anuncios muy breves. El primero, queríamos como Iglesia Adventista, a través de los 2 pastores y los ancianos de la iglesia, estar a disposición de ustedes ante cualquier necesidad, especialmente si conocen a personas mayores que tienen alguna dificultad para movilizarse, para ir a comprar alimentos. Pueden contactarse con el pastor, con los ancianos, para que de alguna manera los podamos asistir. Asimismo, también como iglesia, a través de ASA, estamos a disposición para ayudar a alguna persona que por esta situación tan complicada no está pudiendo trabajar o le está costando conseguir el dinero que necesita en esta época. Así que también podemos ayudar a través de algunos alimentos y demás. Así que contáctense si saben de alguien que está necesitando esa ayuda. Y también queremos decirle que como parte del culto vamos a estudiar la escuela sabática, tener el rincón para los niños, tener el sermón, pero nuestra adoración, nuestra fidelidad a Dios también comprende nuestros diezmos y ofrendas. Es algo que no podemos hacer desde nuestras casas porque no estamos con el alfolí para pasar y para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Pero la tecnología ha posibilitado la aplicación 7Me. Estoy buscando acá en el celular de mi esposa. En el mío están grabando esto. Ustedes la pueden descargar. Es muy fácil. 7Me. Ahí pueden acceder con su correo electrónico y tienen la posibilidad de dar su ofrenda a la iglesia y sus diezmos, ¿sí? La crisis no impide que podamos ser fieles a Dios, ¿sí? Así que es una aplicación muy fácil. Si alguno tiene algún problema, algún inconveniente que no sabe cómo usarla, también puede preguntarle al pastor, a los ancianos, a sus maestros de escuela sabática, para poder ser fiel a Dios también con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué vamos a ofrecer en nuestro programa de esta mañana? Realmente un menú muy lindo. En primer lugar, Tony de Pascua, nuestro director de escuela sabática, va a compartir el repaso de la lección. Aquí tenemos la nueva lección del trimestre. Vamos a compartir con Tony algunos minutos el repaso de la lección número 1, así que podemos estudiar aquí. Y luego vamos a tener nuestro momento de adoración infantil a cargo de Bañapeto. Y a continuación, los amigos de Compás Compuesto, Romina y Luis Viveros, nos han grabado una parte especial musical para nosotros, así que vamos a escucharlos. Y luego el pastor Diego Barrenti, pastor de nuestra iglesia, va a tener a cargo el sermón. Así que esperamos que disfruten esta programación y que todo sea para la gloria de Dios. Hola, muy feliz sábado. Gracias, Pablo, por el pase. Y sí, estamos aquí a través de la red de YouTube de la Iglesia de Florida para empezar el repaso de la lección de esta semana. La verdad que lo más difícil en esta parte era cómo llegar con el mensaje, cómo lograr que a través del YouTube pudiéramos entender cuál fue el mensaje que encierra y cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para empezar con el título de este trimestre o de esta semana, que es la singularidad de la Biblia, o por sobre todas las cosas, cómo interpretar la Biblia. Algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia, con una encuesta que se hizo en Estados Unidos, dio como resultado que apenas el 54% de las personas mayores estudiaban 1, 2 o hasta 3 veces por semana la palabra de Dios. Y los menores o los millennials llegaban apenas al 24%
las personas que estudiaban la palabra de Dios. Yo me preguntaba, ¿venimos por casualidad a estudiar estos temas? Yo creo que Dios fue dirigiendo todo para que en estos meses, este año que realmente viene muy complicado, podamos interpretar textualmente lo que el Señor quiere decirnos. Y esto va a ser el motivo de estas 3 lecciones que vamos a tener durante todo el trimestre, y de a poco, eso sí, vamos a ir aprendiendo a interpretarla. Mucha gente que estudia la palabra de Dios dice, la verdad, no la entiendo. Y bueno, este va a ser el mecanismo, este va a ser el método a través de la lección de escuela sabática, la posibilidad de aprender y de ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Algunas singularidades de la palabra de Dios es que, por ejemplo, esta Biblia tiene, a diferencia de otros libros o de otros profetas que muestran que no son de la Biblia, que esta Biblia fue escrita por muchas personas, pero siempre con un hilo conductor, desde la creación hasta el momento de la segunda venida del Señor. Por eso, a partir de hoy, vamos a ir interpretando correctamente lo que el Señor nos quiere decir. Y digo esto ¿por qué? Porque si la interpretación de la palabra de Dios no es la correcta, habremos adorado a un Dios que no es el que está presentado en la palabra de Dios. Por eso les pido a los que todavía tienen el folleto, lo han descargado a través de un PDF o de la red, escríbanlo, marquen, y va a ser la mejor forma de poder tener este apunte para toda la vida, porque de ahí vamos a aprender día tras día cómo mejorar el estudio de la palabra de Dios. Y por supuesto, esa estadística que se hizo se puede revertir, porque sabemos que estamos en un tiempo realmente de preangustia o angustia para muchas personas, y lo único que nos va a sostener es la seguridad y la confianza en el Señor. Sabemos que algunos datos con respecto a la palabra de Dios dice que la Biblia es sin lugar a duda un libro singular, único. Tiene 66 libros, se escribieron durante un periodo de más de 1500 años. Imagínense la cantidad de cosas que pasaron en todo ese tiempo, siendo redactado, como dice aquí, por 40 autores, con poca o ninguna relación entre ellos. De todos los libros de la antigüedad, es el libro del que se conservan más manuscritos. Más de 24.600 manuscritos. Del resto de Platón, de otros, apenas hay 5, 10, y no son de tantos años. O sea que el Señor preservó estas palabras para que nosotros tuviéramos la seguridad y la certeza de que esto tenía que ser y que se tenía que sostener durante todos estos años. Es el más traducido, abarcando el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. Fíjense, creo que ninguno en sus celulares o en su casa tiene una sola Biblia. Tenemos más de Biblia, muchas versiones, pero no las leemos. Y esto es un motivo para que a partir de este segundo trimestre nosotros empecemos a abrirla y a encontrar en la palabra de Dios el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Lo hemos dividido en temas. Por supuesto, está el tema principal, su origen, sus predicciones, su línea histórica y su poder transformador. Cada uno de ellos lo vamos a ir viendo en el transcurso de este repaso. Hay un versículo en Deuteronomio 32:47 que dice: porque no son palabras vanas para vosotros, sino que de ellas depende nuestra vida. Estas palabras las dijo Moisés antes del cruce del Jordán, porque sabía perfectamente que se iban a encontrar con una civilización, con pueblos paganos, con personas que adoraban y practicaban cuestiones sexuales e inmoralidades de todo tipo. Y fíjense ustedes, si hiciéramos hoy un paralelismo entre esa época y la que estamos viviendo, no hay diferencia. Por eso la Biblia, como dice, es ante todo la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros. ¿En qué consiste? Lo dice Juan 10:10. En un mundo de muerte, Dios quiere darnos vida
y en abundancia. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de Jesucristo. El tema principal de la Biblia, lo sabemos todo, es el autor de nuestra salvación, es el que a través de este manual podamos, desde el momento en que pecaron nuestros padres Adán y Eva, tener la posibilidad, siguiendo lo que el Señor nos ha escrito, la posibilidad de ser salvos, de poder lograr en el final, cuando aparece Apocalipsis, la segunda venida del Señor, para que podamos encontrarnos en ese mundo que el Señor nos está preparando para cada uno de nosotros. ¿Y qué debo hacer yo? Por supuesto, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, mantenernos fiel a su palabra y por supuesto, por sobre todas las cosas, y en estos momentos de tanta angustia en el mundo, es dar el mensaje a aquellos que todavía están buscando una palabra de aliento para pasar estos momentos. ¿Dónde se origina todo esto? Si leemos en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como todos sabemos, es la tercera persona de la deidad. Influyó en la mente de las personas muy distintas para que escribieran con sus palabras el mensaje divino. ¿Quiénes fueron los que la escribieron? El caso de Moisés, como dirigente y político militar, Amós, que era un ganadero y recolector, Samuel y Jeremías, jóvenes y sacerdote, David y Salomón, reyes, Ezequiel y Daniel, desde el exilio pudieron escribir, Mateo, un cobrador de impuestos, y así infinidad de personas, al caso de Pedro como un pescador. Distintos oficios, distintas edades, distinto nivel cultural, distintas nacionalidades, distintas circunstancias, pero todos permitieron ser usados por Dios. Y esto es lo que tenemos que permitir nosotros, porque en todas estas lecciones tenemos que entender que tenemos una misión, y la misión es la misma que tuvieron estas personas: dejarnos influenciar por la deidad del Espíritu Santo y poder predicar a otros el mensaje de salvación. ¿Cuáles fueron sus predicciones? Fíjense lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y como leemos ahí, dice aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir. Esto es especialmente cierto en las muchas profecías concernientes a la vida y al ministerio de Jesús. ¿Por qué están esas profecías inmersas dentro de la palabra de Dios? Porque esto nos da la seguridad que todo lo que se predijo y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, como lo que iba a pasar con Jesús, el nacimiento del Mesías, cómo iba a ser golpeado y herido, todos cómo desaparecieron sus discípulos, cómo fue clavado sus manos y sus pies, cómo repartieron su ropa. Bueno, todo lo que tenemos a veces que nos preguntamos quién es el que lo dijo. Bueno, esto fue expresado por diferentes profetas en diferentes tiempos y dan todos esa línea conductora hasta Oseas 6:2, que dice resucitó al tercer día. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que esas predicciones con las que estas profecías se han cumplido es un testimonio de que Jesús era quien decía ser, el Mesías anunciado por los profetas. Hay veces que dudamos, a veces somos influenciados por este mundo, por eso no nos olvidemos lo que decía en Deuteronomio 32, 45, 47. Preparémonos, vamos a entrar en una tierra donde existe la inmoralidad, donde todo está fuera de lo que el Señor nos invita a realizar. Y es más que importante tener la certeza que la Biblia nos ha profetizado la venida del Mesías y se cumplió. Jesús mismo profetizó eventos futuros, su propia muerte y resurrección, la destrucción de Jerusalén y su segunda venida. Todo se cumplió según se había anunciado. Esto nos da la seguridad del cumplimiento del último evento profetizado, que es que Jesús volverá otra vez. Qué alegría debemos tener en el corazón y qué certeza tenemos hoy de que todo ese mundo
que veíamos a nuestro alrededor, que nos iluminaba con tantas cosas que aparecen a diario, de repente, de un día para otro, no podés salir a la calle a disfrutar de ellas. ¿Cuántas de esas cosas que veíamos que pasaban hoy se terminaron y la gente con mucho poder adquisitivo, con mucho, no lo podemos gastar? Y esto demuestra que el Señor está a las puertas y es el momento en que más que nunca con papel y lápiz aferrarnos a nuestra palabra y estudiar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Su línea histórica dice en 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que nosotros estamos leyendo estaba en el Antiguo Testamento, se dieron muchas de las cosas en el Nuevo Testamento, y a diferencia de otros libros santos que registran esencialmente el pensamiento filosófico, la Biblia es un libro histórico. Se habla de personas y circunstancias concretas, se mencionan lugares concretos, ciudades, montes, ríos. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera el cumplimiento de la venida de el Mesías. Y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa de Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección. Ya estamos a las puertas. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros a buscarnos. Y falta una pata: dar el mensaje y prepararnos día a día. Este es el sentido por el cual cada uno de nosotros tenemos que estar día a día preparándonos para que esto suceda. También hay algunos detalles concretos de su sepultura. El dueño del sepulcro, la guardia ante la tumba, el sello de los sacerdotes. Se habla de los que vivieron y lo tocaron, las mujeres, los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó y charló con ellos. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica. También nos dice que fue primicias de una resurrección futura en 1 Corintios 15:20, y por todo esto podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. ¿Qué nos queda por pensar en esta mañana? Y especialmente es que no debemos desesperanzarnos. Debemos estar seguros de que el Señor va a venir por nosotros. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es una herramienta de Dios para llevar a la convicción, al arrepentimiento y al cambio de vida. Transforma personas, familias y naciones enteras. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, todos sabemos qué pasó. Automáticamente impactó en su corazón e involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda nación. Segunda de Reyes 22:3-20. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser impactados hoy por la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros, a través de esa transformación, lograremos que otras personas se acerquen al Señor? Es una posibilidad que tenemos, y las puertas están abiertas, porque hoy el mundo está desesperanzado, asustado y muy, pero muy preocupado por las cosas que van a venir. Nosotros también no estamos ajenos a esto, pero tenemos la certeza de que el Señor va a venir a buscarnos. Es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra revelada de Dios. Yo te insto hoy a que veas esto en tu vida, para que veas esto en la vida de la gente con la que estás a diario. Revisa tu agenda, revisa tu smartphone, revisa tus contactos. Hay mucha gente que hoy, por el aislamiento, solo está escuchando las noticias de muertes, de más casos, de infinidad de cosas. ¿Cuánto le vendría bien hoy a una persona escuchar un versículo, que le escribas un versículo, o que puedas también mandarle
un audio de un tema musical, un himno, que son elevadores y que dan a esas personas un poco de esperanza. Este es un momento único que no debemos dejar de aprovechar. Y bueno, hasta acá llegamos con este repaso. Espero que les haya gustado. Para mí fue un desafío hoy tener que dirigirme a ustedes a través de la tecnología, pero me alegra poder haberlo hecho. Espero les haya gustado y que este video, que seguramente va a quedar en YouTube, lo puedan repasar y sobre todo con la lección a ponernos las pilas, a estudiar la palabra del Señor, y el Señor a través del Espíritu Santo nos va a dar esa paz que hoy el mundo no la tiene. Les mando un beso enorme y no apagues. ¿Por qué? Porque ahora continuamos nuestra programación con el relato para los niños y después vendrá una ofrenda musical y a las 11 en punto nuestro pastor Diego Barrenti va a tener la misión de darnos la palabra del Señor en el sermón. Les mando un beso grande y gracias nuevamente por seguir conectados a iFlorida, el canal de la Iglesia Adventista de Florida. Un beso grande. Chau, chau. Hola, mis bombones, feliz sábado. Estamos acá con Luna desde casa para contarles la historia de este sábado. Y gracias, Tony, por la introducción y sobre todo por el repaso de la lección que tiene bastante que ver con la historia de hoy. Antes de empezar la historia, les quería contar que como maestras de escuela sabática armamos una plataforma que son aulas virtuales. Se llama Dojo. Ya les estuvimos mandando a los papis toda la información. El sábado pasado ya subimos el repaso de la lección, el misionero, algunas actividades, con tal de tenerlos cerca. Ay, no saben cómo los extrañamos así, muchísimo. Falta menos para que nos podamos encontrar. Pero mientras tanto, tenemos esas aulas y ustedes, lo más lindo es que ustedes van a poder sacar fotos de las actividades que hagan, las ponen en esa plataforma y los podemos ver. Así también los podemos ver a través del WhatsApp y demás, pero ahí va a quedar colgado todas las actividades de escuela sabática. Así que papis, Dojo. Cualquier consulta que tengan, a Lizzy, a mí o a las señas de escuela sabática les consultan para que podamos estar en contacto y seguir aprendiendo de Jesús de una manera muy distinta a lo que veníamos acostumbrados y que nos hubiéramos imaginado, pero aprendemos de Jesús igual. Vamos a la historia. Ustedes, si yo les doy una semilla, así nomás, sin nada, algunas las van a poder reconocer. Por ejemplo, la semilla de la mandarina es muy característica. La semilla de la manzana, de la sandía. Pero hay algunas que no tenemos ni idea de qué son hasta que las plantamos, florecen, salen frutos, flores y decimos, claro, ¿cómo no me di cuenta? Pero ustedes sabían que las semillas hablan. Les voy a contar. Ramiro estaba ayudándole a la abuela a sembrar. Y la abuela le dijo, tenés que plantar 3 semillas cada 2 pasos en todo el campo que tenemos para que cuando brote tenga espacio la planta para crecer. Así que Ramiro, es súper importante que lo hagas de la manera que yo te dije. Si lo haces distinto, perdemos la planta. Perdemos la cosecha el día que salga, porque eran calabazas, tenían que tener mucho espacio. Así que Ramiro, entusiasmadísimo para ayudar a la abuela, empezó. 1, 2, 3 semillas y las plantaba. 1, 2, 3 semillas y las plantaba. 1, 2, ay, me falta tanto. 3, 1, 2, 3 semillas y las plantaba. 1, 2, 3, 4. Claro, los pasos de Ramiro no eran los mismos que la abuela. Ay, así que, ay, me falta tanto, miró. Un tema. Cuando llegó al final, mira. Ay, me quedan muchísimas semillas. Pero yo planté cada 3. Ay, la abuela, ¿y ahora qué me va a decir? Ah, ya sé, las meto todas juntas. Total, las pongo en la tierra, nadie se va a dar cuenta. Por supuesto, en ese momento nadie se dio cuenta. Pasaron los días,
llovió, pasan las semanas y empezaron a brotar en cada uno de los lugarcitos 3 hojitas. Ramiro se fue a la casa, pasaron más semanas, hasta que una vuelta cuando vino a visitar a la abuela otra vez, la abuela le dice: Ramiro, ¿vos estás seguro que hiciste lo que yo te dije cuando plantaste? Sí, abue, ¿por qué? ¿Completamente seguro, Ramiro? Ay, Ramiro sabía que estaba mintiendo. ¿Por qué me preguntas? Vení, yo te voy a mostrar, le dijo la abuela. Resulta que las plantas me están diciendo otra cosa de lo que vos me decís. Porque viste estas que están acá, hay 3 juntas. Acá hay 3 juntas. Acá hay 3 juntas. Pero vení, y lo llevó hasta el último lugar. Acá no hay 3 juntas. Había un montón de plantitas juntas. Y la abuela le dijo: las plantas me están diciendo que vos no me estás diciendo la verdad. Ay, abuela, perdón. Sí, yo no te dije la verdad. Me quedé con muchas al final y no sabía qué hacer. Tenía miedo. Y las puse todas juntas, perdón. Y la abuela le dijo: Ramiro, no te preocupes. No está bien lo que hiciste con las semillas y mucho menos de haberme mentido. Pero esto es una lección para que vos aprendas que todo lo que sembramos cosecha, germina, ya sea bueno o sea malo. Y eso me hace acordar a un versículo en la Biblia que está en Lucas 8, versículo 11, que habla acerca de una semilla muy rara que tiene que ver con el tema que Tony recién nos repasó la lección. Escuchen, el versículo dice así. Habla acerca de una parábola. Ustedes ya saben lo que es la parábola y después cualquier cosa se los volvemos a explicar. Dice así: la semilla es la... ¿Qué es la? Los que lo buscaron. La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Perdón, ¿la Biblia es una semilla? La Biblia es una semilla, ¿saben por qué? Porque cada vez que nosotros leemos la Biblia y la guardamos en nuestro corazón, empieza a germinar y se nota. Se renota. Empezamos a sonreír, empezamos a ser obedientes, empezamos a dejar de pelear, empezamos a compartir y eso la gente lo ve, se nota y ¿saben qué? Se contagia. Cada vez que nosotros tenemos esta semilla en el corazón, y Luna quiere seguir contando la historia, cada vez que tenemos esta semilla en el corazón, la gente se da cuenta. Y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que estemos encerrados por un montón de tiempo. Puede pasar que estemos con una pandemia a nivel mundial. Puede pasar que estemos aburridos. Pero acá está el secreto de nuestra felicidad. Acá, no importa lo que pase. Acá está nuestra felicidad. Así que chicos, cada vez que nosotros abramos la Biblia, le tenemos que pedir a Jesús que nos ayude a leerla, entenderla y guardarla acá para poder ser cada día mejores y para poder de esa manera contagiar a otros, compartir acerca del amor de Jesús y de esa manera Jesús pueda venir a buscarnos muy prontito. Vamos a terminar con una oración, pero va a ser una oración distinta. ¿Se acuerdan que les contamos varias veces que hay varias maneras de hacer oraciones? Tenemos las oraciones comunes, que son las que cerramos los ojos y hablamos directamente con Jesús. Están las oraciones que a veces con los ojos abiertos y hacemos las oraciones acá en el cerebro o en el corazón, en la mente o en el corazón. Y están las oraciones cantadas, como los himnos, los coritos. Y ahora vamos a escuchar a compás compuesto y quiero que presten mucha atención a la letra y cada palabra que ellos digan podamos hacerla una oración para nosotros. Así que compás compuesto, muchas gracias por orar en nombre de todos.
Hola queridos hermanos de la Iglesia de Florida, ¿cómo están? Somos Luis y Romy de Compás Compuesto. Los saludamos desde nuestra casa, esperamos que estén pasando un hermoso sábado y queremos compartir con ustedes una canción que es muy oportuna para esta ocasión que estamos viviendo, que se llama Creo en Dios, que a pesar de cualquier cosa que nos sobrevenga, cualquier prueba que estemos pasando, podamos creer siempre que Dios es nuestra salida, que en Él tenemos nuestra fuerza. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta ganar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios.
salvación, porque vivo y creo en Dios. Amén. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder acercarme a ustedes en este día santo del Señor y poder estudiar la palabra de Dios. Cuánto extrañamos poder reunirnos nuevamente en el templo, en nuestra querida iglesia. Pero por las circunstancias que todos sabemos, estamos aquí para poder avanzar en la vida espiritual, más que nunca, sabiendo que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde necesitamos estar unidos, necesitamos estar más que nunca consagrados a Dios. El título para este sermón que quiero compartir hoy con vos tiene que ver con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiene que ver con esta situación extraordinaria que el mundo está pasando, atravesando. El título es Preparación para los tiempos de crisis. Estamos pasando por tiempos de crisis, creo que eso ni hace falta ahondar en esto. Todos coincidimos en que estamos viviendo en tiempos de crisis. El tema es, ¿qué preparación debemos tener? ¿Cómo Dios quiere que vos y yo nos preparemos para este tiempo? ¿Qué tenemos que hacer para que estemos a la altura de las circunstancias que están aconteciendo en este mundo? Es por eso que, en primera instancia, quisiera introducir este tema hablando de los tiempos proféticos que nos involucran. En primera instancia tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Las profecías de períodos más largos, como la de 2300 años, de Daniel 8:14, ya se cumplieron, llegaron al año 1844 y a pesar de todas las luchas que tuvo la Iglesia para llegar a ese periodo, la Iglesia perduró, como dice la palabra de Dios, por 1260 años en el desierto, siendo perseguida, y llegamos al año 1844, donde Dios levanta una iglesia, levanta un pueblo para predicar el último mensaje de misericordia a este mundo. A ese pueblo les da un mensaje. Y empiezan a acontecer señales, años antes, años después, que tienen que ver con las señales que predijo Jesús. ¿Cuáles son las señales que predijo Jesús? Podemos leer en nuestras Biblias, allí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 27. La palabra de Dios nos dice allí lo siguiente. Los invito a buscar en sus Biblias en Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 27. Allí dice lo siguiente. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El versículo 26 dice, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra de Dios, esta profecía predicha por Jesús, nos dice que en la tierra habría angustia, habría perplejidad.
¿Por qué? Porque el mundo entraría en confusión. Estas situaciones tienen que ver con lo que está pasando hoy en día. La sociedad del mundo está perplejo, está ansioso, está deprimido. No saben, como dice aquí la palabra, sin aliento. No saben lo que está pasando, no encuentran respuesta. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas estas señales indican algo. Indican que Jesús viene pronto y que necesitamos prepararnos y que necesitamos predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Podríamos hablar de algunas cuestiones que algunos estuvieron preguntando en estos días. Algunas personas me mandaron mensajes, algunos WhatsApp, preguntándome si estamos ante la última crisis final. La respuesta es que no es la última crisis final. Quisiera compartir con ustedes lo que está escrito en Mateo, capítulo 24. Busquen en sus Biblias, por favor, allí en sus hogares donde están. Mateo, capítulo 24. Y vamos a analizar juntos este texto. Mateo 24, versículos 6 al 8. Jesús predijo estas señales antes de que Él viniera. Dice allí, versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, pero todo esto es solo principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. Jesús menciona las pestes. Podríamos decir que esta pandemia del coronavirus entra dentro de la predicción de Jesús de que habría pestes en el tiempo del fin. Estas pestes, si bien sabemos que han ocurrido pestes a lo largo de la historia, nunca ha ocurrido una peste tan grande y tan influyente como la que estamos viviendo hoy en día. Podríamos decir que es una señal del tiempo del fin, pero no podemos afirmar bíblicamente ni a través del espíritu de profecía que es la señal de la última crisis. No es así. Pero sí es una señal que marca un suceso importante y nos indica que Jesús viene pronto. Jesús nos dijo claramente que antes de que Él venga iba a haber muchas pestes. Y quisiera leerles lo que está escrito en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 27. Ellen White dice, aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. Las pestilencias barrerán a miles. Continúa diciendo allí, a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Es decir, como dijo Jesús, esto es principio de dolores. No nos imaginamos las cosas que van a acontecer pronto en el mundo. Las cosas van a empeorar según la palabra de Dios, según el espíritu de profecía. Los acontecimientos en el mundo irán de mal en peor. Y la palabra de Dios nos dice que estas cosas acontecerán para ir preparándonos para las cosas peores que vendrán. Es por eso que ahora es el tiempo de preparación. Es tiempo de que vos y yo nos preparemos, como iglesia nos preparemos, que estemos a la altura de las circunstancias. Por eso el título de este sermón es Preparación para los tiempos de crisis. ¿Por qué los tiempos de crisis? Porque antes que venga la crisis final, estarán estos tiempos de crisis.
son tiempos preparatorios para la crisis final. Dios en su misericordia permite tiempos preparatorios para que la gran crisis final no nos agarre desprevenidos y podamos estar preparados espiritualmente y también en otros aspectos que vamos a estar mencionando a lo largo de este tema. Otra pregunta que me estuvieron planteando en estos días algunos amigos, algunos hermanos de la iglesia, y preguntaron ¿cuál es el tiempo para salir de las ciudades? ¿Cuál es el tiempo para salir de las ciudades? Es una buena pregunta. Estuve escuchando algunos audios que me mandaron algunas personas diciendo que es urgente salir ya, que hay que vender todo y salir ya. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para salir de las ciudades? Y la respuesta es siempre es oportuno y siempre es el tiempo para salir de las ciudades. Si uno puede hacer planes para salir de las grandes ciudades, es lo mejor. El plan de Dios no es que estemos dentro de las grandes ciudades. Estuve leyendo mucho estos días el libro Evento de los Últimos Días y Elena de White es clara en este punto. Ella aconseja rotundamente que podamos hacer planes para poder salir de las ciudades y vivir en el campo, especialmente aquellos que tienen hijos. Les quiero leer este párrafo que también está en Evento de los Últimos Días, en la página 92. Y Ellen White dice allí lo siguiente: a medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir. Dice allí, dice, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, o sea, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Aquí vemos el equilibrio de Ellen White. Ella dice, debemos hacer planes, debemos planificar esto de poder salir de las grandes ciudades. No tiene que ser una huida despavorida, no planificada, irracional. Hagamos planes, hagamos cosas para que podamos avanzar en ese consejo que Dios nos está dando. Pero esto no quiere decir que la última oportunidad de salir de las ciudades está presente, es ahora. Elena de White nos dice que es el momento de huir, sino de hacer planes. ¿Sí? Hay diferencia entre huir de las ciudades y hacer planes para salir de las ciudades. Huir de las ciudades tiene que ver con una urgencia que es cuestión de vida o muerte. Hacer planes tiene que ver con un propósito más racional, un propósito que busca objetivos beneficiosos para la familia, para los hijos. ¿Sí? Entonces, especialmente cuando Elena White aconseja salir de las ciudades, lo dice en el contexto de la influencia negativa de las ciudades, las influencias morales. No habla en el contexto de las enfermedades ni pandemias, habla en el contexto de la influencia moral. Entonces, entendiendo el contexto, ella dice que siempre hemos hablado de que es importante que vivamos fuera de las ciudades, teniendo en cuenta esto. Por eso dice especialmente las familias con hijos, porque las influencias morales negativas de la ciudad serían cada vez mayores. Ahora, la otra pregunta que he recibido
es cuál es el tiempo para huir al campo. Ya no, digamos, hacer planes, sino huir. Y la respuesta es cuando salga la ley dominical en Estados Unidos. En Eventos de los Últimos Días, en la página 124, nos dice lo siguiente. Eventos de los Últimos Días, página 124. Dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, la nación de Ellen White, que era Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, día domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces, fíjense en esta palabra, dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Es decir, Ellen White siempre fue muy equilibrada, el equilibrio del Espíritu Santo. Nos dice que el momento para huir de las ciudades es el decreto de la ley dominical en Estados Unidos. Ahora, si nosotros, si vos, yo, podemos hacer planes y podemos ya ir a lugares más apartados en beneficio de nuestra familia, es lo mejor, es lo ideal. Pero bíblicamente no llegó el tiempo de huir de las ciudades, sí de hacer planes, sí de hacer preparativos, sí de ir armando una estrategia para que esto pueda hacerse de la manera más ordenada, en forma previsible, en forma tranquila y no desesperada. Pero el tiempo para huir de las grandes ciudades será cuando salga la ley dominical en Estados Unidos. Este tema lo quiero concentrar en 3 consejos especiales. 3 consejos que tienen que ver con la preparación que Dios quiere que tengamos en este tiempo de crisis. El primer consejo es: profundiza tu comunión con Dios. Profundiza tu comunión con Dios. Es sumamente importante que profundices tu comunión con Dios. Ellen White dice en Eventos de los Últimos Días, página 78, debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se te concede. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás velando en oración? ¿Cómo estás obrando? Si este fuese tu último día de vida, ¿está tu vida en plena comunión con Dios? ¿Estás orando como el Señor espera que estés orando? ¿Estás velando? Alejándote de las cosas vanas de este mundo que perturban y contaminan la mente y concentrándote en las cosas de Dios. ¿Estás obrando, haciendo lo que Dios espera que estés haciendo en este tiempo?
Estás proclamando el mensaje, el último mensaje de misericordia y de amonestación a este mundo que tanto necesita. Un mensaje de esperanza que anuncie la segunda venida de Jesús y la necesidad de prepararse. Estás obrando, concentrando tu atención en esto. ¿Qué tenemos que hacer para profundizar nuestra comunión con Dios? Primero, desechar lo que no te edifica. Hay muchas cosas en este mundo que no nos edifican. Hay muchas cosas que vemos y escuchamos que no son de edificación. Tienes que empezar a elegir, mirar, escuchar cosas que te edifiquen y dejar las que no te edifican. Tu tiempo es precioso. Elige cosas que te edifiquen. Desecha lo que contamina tu mente. Lamentablemente, los medios de comunicación, la mayoría, transmiten mensajes que contaminan la mente. Hay toda clase de perversiones, programas que incitan la crítica, el chusmerío, programas que incitan la infidelidad, la fornicación, la perversión, la homosexualidad, la violencia, la mentira. No solamente tenemos que cuidarnos a nosotros, tenemos que cuidar a nuestros hijos también. Y este tiempo, les confieso, queridos amigos, que me ha hecho reflexionar mucho en cuanto a mi vida, y en cuanto a la vida de mi familia, y en cuanto a la vida de mis hijos. Creo que necesitamos replantearnos muchas cosas y empezar a mejorar muchas cosas, porque Cristo viene pronto. Y tenemos que estar preparados para las crisis que vendrán, que serán cada vez mayores. Y tenemos que también cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Tenés que poner en claro también que es necesario cambiar tus prioridades. Quisiera leerles lo que está en Evento de los Últimos Días en la página 89. Ellen White dice: los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Cuando vos estás escuchando, mirando algo, ahuyenta esos pensamientos, los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros, dice ella, donde podemos acudir son aquellos donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Si Jesús se sentara con vos a mirar lo que vos ves o a ir a donde vos vas, ¿iría Jesús con vos? ¿Miraría con vos lo que vos mirás? Tenemos que cambiar nuestras prioridades. En Mateo capítulo 6, versículo 33, allí nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si llegó un momento en el cual tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es ahora. No podemos perder más tiempo, queridos hermanos. Ahora es el momento en el cual tenemos que buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque Cristo viene pronto. La palabra de Dios dice: orad sin cesar. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Una vida continua de oración. Estudia la palabra. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús.
escudriñado las Escrituras. No leerlas en forma superficial, sino leerlas buscando el tesoro de la voluntad de Dios para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus amados. Lee el espíritu de profecía, los libros inspirados que el Señor nos dio a través del espíritu que guió a Ellen White, el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algún libro de nuestra amada, querida hermana Ellen White? Dedica tiempo a leer estos libros. Los libros de Ellen White, hermanos y amigos, son libros poderosos, llenos del poder del Espíritu Santo, y necesitamos leer estos libros más en este tiempo. Tienen una influencia santificadora, tienen una influencia purificadora. Necesitamos leer los libros del Espíritu de profecía dados a través de la persona de Ellen White. Examínate. Quizás mencionar que la palabra de Dios nos dice que la palabra profética es la palabra profética más segura y es como una antorcha que ilumina en la oscuridad. Esto nos dice el apóstol Pedro en su carta. También debemos examinarnos para ver si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Tienes que dedicar tiempo para examinar tu vida. Preguntarte, ¿estoy viviendo en la fe? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy viviendo acorde a las circunstancias? ¿A la altura de lo que estos momentos de crisis demandan? Dios está haciendo su voluntad en mí. Estoy permitiendo que Él la haga. Y estoy siendo instrumento en las manos de Dios. Examínate en oración para ver si estás haciendo y viviendo en la fe como Dios espera. Quiero seguir compartiendo con ustedes otro consejo. Y el otro consejo es, dentro del primer consejo, hay varios consejos, de profundizar la vida con Dios, es: clama a Dios para que te ayude a realizar los cambios que necesitas. Por vos mismo no vas a poder lograr los cambios, necesitas que Dios te auxilie. Filipenses 2:13 dice: Dios es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Confía plenamente en los méritos y la justicia de Jesús. Solamente de esta manera podés encontrar paz, porque cada vez que te mires a vos mismo vas a encontrar defectos y debilidades. Mientras procuras cambiar y mejorar, confía también en los méritos de Jesús, en su justicia, como único medio de salvación. La palabra de Dios dice en Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es por gracia mediante la redención en Cristo Jesús, es por su justicia, no por la tuya. Si necesitamos prepararnos, no es para ganar la salvación por nuestras obras. Necesitamos prepararnos, porque si no, de otra manera, el enemigo logrará vencernos, logrará desanimarnos, logrará arrastrarnos a este mundo. No podremos afrontar la última crisis. Pero la preparación no es para ganar la salvación es solamente a través de Cristo, por gracia a través de la fe. Y esto tiene que quedar bien en claro. Participa de forma activa en las actividades de edificación y evangelización de la iglesia, aunque sea en este momento a través de los medios de plataformas online. Comparte el mensaje. Participa de las actividades que la iglesia está haciendo. Se están dando escuelas sabáticas, grupos pequeños online. Compartir el mensaje a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de
de Twitter, de Facebook, de todas las redes sociales que puedan haber. Cuando podamos hacerlo personalmente, que termine la cuarentena en la cual estamos, podamos hacerlo de manera personal también, comprometernos. Dios quiere que vos te comprometas y yo me comprometa más y que podamos involucrarnos de forma activa con los proyectos y los planes de la Iglesia de Dios. Dios no quiere un hijo indiferente. Dios no quiere que vivamos una vida indiferente. Dios quiere que podamos comprometernos de verdad. Participa de un grupo pequeño. Sé parte de un grupo pequeño. La iglesia se inició así. Es la oportunidad para desarrollar la comunión con Dios, la relación con los hermanos, la misión. Las iglesias antes estaban en las casas. El apóstol Pablo escribe muchas veces: la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué no hacer ahora, quizás a través de la plataforma online, un grupo pequeño, reunirnos periódicamente, hablar con nuestros hermanos a través de estos medios online de los cuales disponemos? Otro consejo: practica los 8 principios de salud. Tenemos allí el agua, el sol, el aire, el ejercicio físico, el descanso, la alimentación saludable, la temperancia, la confianza en Dios. Estos principios saludables tenemos que ponerlos en práctica. Si llegó la hora en los cuales deberíamos prestar más atención a los consejos de la reforma pro salud, es ahora. El Señor quiere que nosotros podamos distinguirnos por esto. La palabra de Dios nos dice claramente cuál era el plan original para el hombre, cuál era el estilo de vida para el hombre, cuál era la alimentación que Dios quería para la humanidad. Todo esto está allí en el libro de Génesis. Y es el plan de Dios que podamos hacer lo posible para acercarnos a ese plan original de Dios. El segundo consejo es: planifica el futuro con equilibrio, estrategia y tranquilidad. Planifica el futuro con equilibrio, estrategia y tranquilidad. Estás en las manos de Dios, pero Dios no aprueba la indolencia. Debes hacer planes, debes ser previsor. Pide a Dios que te muestre qué debes hacer. Mientras tanto, haz lo que te venga a la mano para hacer, como dice la palabra de Dios. Prevé la posibilidad de adquirir un lugar en el campo o las montañas. Sigue viviendo, mientras tanto, y participando de los quehaceres cotidianos, trabajando, capacitándote, estudiando, casándote. ¿Por qué digo casándote? He conocido un ministro que hace varios años atrás, 30, 40 años atrás, no conocí, en realidad me contaron un ministro, esta persona lo conocía, ese ministro, le prohibió a sus hijas casarse porque Cristo venía pronto. Hermanos, sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero no somos quien para decir esto. Tenemos que ser equilibrados y tenemos que seguir obrando como si Cristo tardara más tiempo, porque no sabemos vivir la hora, no sabemos cuánto durará estos tiempos de crisis. Tenemos que ser equilibrados, evitar el fanatismo, pero sí ser previsores. Por eso Ellen White nos dice lo siguiente en Eventos de los Últimos Días, página 97. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible.
y adquirir una porción de la tierra, donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan crecer, ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Es decir, el plan siempre fue el mismo: salir de las grandes ciudades, hacer planes para poder comprar algo fuera. Pero mientras tanto, seguir haciendo la obra de Dios en la ciudad, seguir trabajando. Todavía no llegó el momento de huir, como dijimos, pero sí de ser previsores, y eso es importante. El tercer consejo es: no pierdas tu identidad profética. Predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje que tenemos que predicar ahora más que nunca. Es la verdad presente. La verdad presente es el mensaje para este tiempo. Es la razón de ser de nuestra iglesia. Es la razón de ser tuya y mía. Tenemos que predicar este mensaje. Este mensaje, como dice la palabra de Dios, es el Evangelio eterno. La salvación por gracia, la justificación por la fe. Es también anunciar que la hora del juicio de Dios ha llegado. Es también, según Apocalipsis 14, el llamado a que adoren al Creador, adoren al Señor en el día sábado. Hablar del verdadero día de reposo y de adoración para nuestro Dios. Esto también tenemos que hacerlo. Hablar de los mandamientos de Dios que están vigentes. Tenemos que hablar también acerca de la mortalidad del alma. El enemigo va a utilizar, además de la ley dominical, la enseñanza de que el alma no muere, para que a través de espíritus engañosos pueda lograr engañar a millones de personas, a través de representación de seres queridos que murieron y se les presentan ahora y les hablan y les dicen cosas y mensajes que son contrarios a la palabra de Dios. Esos espíritus de demonios utilizarán esta estrategia y nosotros como hijos de Dios tenemos que advertir al mundo que los muertos nada saben, están descansando hasta el día de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Este mensaje es muy importante también. El mensaje que también debemos predicar es que Babilonia está cayendo. Hay confusión espiritual en Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Son las religiones que no han aceptado el mensaje de los 3 ángeles. Son las iglesias que están llenándose de espíritus de demonios y están priorizando los shows en vez de la palabra de Dios. Están priorizando las experiencias místicas en lugar de un mensaje poderoso que transforma y salva la vida. Tenemos que alzar, queridos hermanos, la palabra de Dios. Elena de White nos dice allí, en El conflicto de los siglos, que la Biblia será nuestra única salvaguarda. Y cuando salga la ley dominical, Ellen White nos dice que será entonces allí donde tendremos que advertir a las personas que no reciban la marca de la bestia. Ella dice en Evento de los Últimos Días, página 228, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Este es parte del mensaje de los 3 ángeles, pero todavía no ha llegado el momento en que la ley dominical se transforme en la marca de la bestia.
Sí tenemos que predicar la verdad del sábado, llamar a las personas a adorar en el día verdadero de Dios y enseñarles que existe un falso día de reposo que no está aprobado por la Biblia, sino por las tradiciones religiosas paganas, cristianas paganas, que contaminaron a la iglesia. Eso tenemos que enseñar. Pero todavía no se ha transformado en la marca de la vida. Queridos hermanos, para concluir, profundiza tu comunión con Dios. Es el punto número 1 que estuvimos viendo en este tema que estoy presentando. El segundo consejo es: planifica tu futuro con equilibrio, estrategia y tranquilidad. Y el tercer consejo es: no pierdas tu identidad profética. Predica ahora más que nunca el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Que Dios te bendiga. Que podamos prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Que podamos clamar a Dios ahora más que nunca, para que nos ayude a prepararnos, porque Cristo viene pronto. Y es necesario que estos 3 consejos que mencionamos sean una realidad viviente en cada uno de nosotros. Te mando un gran abrazo en Cristo Jesús. Y es mi deseo que podamos avanzar juntos en este tiempo de la historia en que demanda lo máximo de nosotros, nuestra mayor entrega, nuestro mayor compromiso con Dios, con la iglesia, con la obra de Dios. Avancemos juntos, unidos, predicando el mensaje que Dios nos ha dado. Y pronto veremos venir a nuestro amado Jesús en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Diego Guerrenti, por este hermoso sermón tan pertinente para esta época. Queremos decirle que nos vamos a volver a encontrar en este canal de la Iglesia Adventista de Florida el próximo sábado a las 10:30 para compartir también nuestra programación, pero también queremos informarles que el viernes a las 20, también por este canal, como ustedes habrán podido ver, tenemos el culto joven de la Iglesia de Florida online. Así que los invitamos para que escuchen y se sumen a la transmisión también del próximo viernes a las 20. Pero como sabemos, esta es una semana muy especial porque es Semana Santa y no podemos reunirnos ni en las casas ni en los templos. La División Sudamericana preparó un programa especial con el pastor Luis Goncalves que comienza esta noche, hoy, sábado 4 de abril, a las 21, por la página de YouTube de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Es Adventista Sudamérica. Ahí en las redes de nuestra iglesia va a aparecer la página. Y todas las noches a las 21 va a estar predicando el pastor Goncalves del 4 al 12 de abril. Así que podemos ser misioneros, podemos predicar y testificar simplemente difundiendo esta información a todos nuestros contactos, a todos nuestros amigos, para que allí en su casa ellos escuchen la palabra de Dios. Así que tenemos una tarea misionera para hacer, muy linda y muy importante, y esperamos que toda esta semana podamos disfrutar de las predicaciones del pastor Goncalves. Que tengan un feliz sábado y que disfruten de este hermoso día.